obviar que son 14 años y lo que el gobierno ha dicho, que la inseguridad es una percepción, es una realidad, no es ninguna percepción, es el principal problema de los venezolanos. De hecho, en el noticiero que ustedes acaban de culminar, las noticias que veíamos a lo largo del país era el tema de la inseguridad, de los homicidios que ocurren motivos por la inseguridad. Y el principal responsable de brindarle seguridad a sus ciudadanos es precisamente el gobierno, sobre todo cuando es el principal problema. Así que en los 14 años que hemos tenido, el gobierno lo ha querido dejar a un lado. Y lo que es peor, después de 14 años, lo que han dicho es cosas como lo que tú acabas de mencionar, que es decir, bueno, es que quizás es un grupo que está involucrado en eso. No, es que hay que buscarle y echarle la culpa a alguien. No, es que eso ocurrió en tal municipio o en tal estado y eso lo maneja la oposición. Es decir, han buscado excusas después de 14 años y creo que el tema de la seguridad, siendo el principal problema de los venezolanos, debe ser asumido por el presidente. Fíjate que se han mencionado los casos de los diplomáticos, pero es que es el día a día de quienes, de cualquier venezolano y sobre todo de quienes viven en los sectores populares que tienen toque de queda, como mataron al muchacho que ustedes acaban de mencionar en el noticiero porque le iban a robar la moto saliendo de su casa o porque tenía un abastico en esa comunidad. Es decir, esos son los venezolanos que lo sufren día a día. Ahora, más allá de la discusión política, gobierno-oposición, ¿qué planteamientos trae el Comando Tricolor de cara a unas elecciones presidenciales? ¿Cómo atacar el tema de la inseguridad? Fíjate que Capriles, a mi modo de ver, ha dado una de las declaraciones más importantes en caso de asumir la presidencia, como lo ha dicho cuando sea presidente, que es devolverle la tranquilidad y la paz a los venezolanos y que como presidente va a asumir ese problema como su principal problema. Eso no lo ha dicho el presidente actual. El presidente actual en los 14 años lo que ha buscado es echarle la culpa al otro después de 14 años. Y los venezolanos no estamos para echarle la culpa al otro. Los venezolanos están buscando hoy soluciones. Y como vemos, el problema de la inseguridad es un problema integral. No lo puedes ver aislado como lo ha tratado de ver el gobierno y con más de cerca de 18 planes de seguridad que ninguno ha funcionado y no ha dado resultados porque los hechos hablan por sí solos. ¿Cree usted que hay algunos sectores que quieren buscar desestabilizar o crear zozobra, como lo ha dicho el ministro El Aizami? Es que quienes tienen la responsabilidad de decirnos eso es el propio ministro. Si el ministro dice eso, bueno, que él es el que tiene la responsabilidad de investigarlo, que lo haga y que plantee quiénes son los responsables, pero es que no hacen ni siquiera eso. Entonces yo creo que aquí el problema está, repito, uno, siendo el principal problema, asumirlo. El presidente actual no lo ha hecho. Después de 14 años no ha resuelto el problema de la inseguridad, no lo va a hacer. Capriles lo ha asumido y nosotros lo vemos con una visión integral de 5 elementos clave, que es el preventivo, la reforma policial, la reforma judicial, la reforma del Ministerio Público, porque la impunidad, o sea, la gente dice, bueno, ¿y por qué no va a cometer delitos si aquí nadie va preso? La impunidad y el sistema carcelario. El tema de los cuerpos policiales global, como tal, que hemos visto recientemente, por lo menos en el caso de Maracaibo, funcionarios del 6CPC presuntamente vinculados con la muerte. Ahí es donde destacamos que ha fracasado parte de lo que es uno de los apenas de los elementos y como lo ha abordado el gobierno del tema policial. ¿Se necesita una reestructuración dentro completa, del 6CPC? Totalmente, y repito, pero integral. Y Capriles también ha mencionado algo que es el complemento, a mi modo de ver, que toca uno de los aspectos preventivos, que tiene que ver la educación para el empleo. Es decir, que las personas también tengan la posibilidad de una buena educación para que tengan acceso a un buen empleo de calidad. Entonces, todo este sistema integral es la visión que nosotros tenemos. Pero repito y resalto, lo más importante, asumir la voluntad política de atacarlo y que todos los poderes públicos estén detrás de ese problema. El Ministerio Público tiene que estar atacando la inseguridad, cosa que no ha hecho. La justicia venezolana tiene que estar detrás de la inseguridad, cosa que no ha hecho. Entonces, es un sistema integral como lo estamos planteando. Hay otro tema que ha estado en el tapete luego de este fin de semana, el aumento del salario mínimo anunciado por el presidente de la República y que en un principio se está asumiendo fraccionado en dos fechas. Ayer el candidato presidencial, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, aseguraba que este aumento no es suficiente, lo vemos también reseñado en los diarios impresos, en los medios impresos. ¿Por qué no es suficiente? ¿Cómo atacar el tema de la inflación? Mire, ese es el punto. O sea, la inflación ha hecho sal y agua el salario de todos los trabajadores en Venezuela. Sal y agua. O sea, el ajuste que se hizo es precisamente para compensar la inflación del año anterior. Es decir, que te dejaron igualito. Lo dejaron igualito porque los reales no le van a alcanzar. Esa es la realidad y el drama. Y lo más importante, solo hablamos del que tiene el salario, pero hay millones de venezolanos que hoy que nos están viendo que no tienen salario, que no tienen empleo y que no es posible generarlo en la economía actual. Entonces, hasta que el gobierno
cosa que no ha hecho, controle la inflación, tenemos la inflación más alta, una de las más altas del mundo y la más alta de todo este continente, bueno, el salario nunca va a alcanzar. Y sobre todo, y aquí lo complemento, por varios aspectos que hay que tocar, no solo el control de la inflación, sino que también en la economía venezolana no producimos nada, todo lo importamos, y nosotros tenemos que tener una economía hecho en Venezuela, con sello venezolano. ¿Tiene un programa Capriles, tiene un programa Capriles para atacar o desde su punto de vista mejorar el tema económico en el país? Es que te pongo un solo elemento, mientras continúen las expropiaciones, un Estado que quiere ser dueño de todo, es imposible tener un modelo productivo. Es el planteamiento nuestro, que se produzca en Venezuela, repito, que tengamos el sello hecho en Venezuela, que permitamos nosotros que la empresa privada participe y genere empleos de calidad, no cualquier empleo, sino un buen empleo, de verdad, que genere salario, que te dé grandes oportunidades y sobre todo que le dé cabida a lo que es la iniciativa de emprendimiento, de que el que quiere hacer su abasto, el que quiere tener su peluquería, el que quiere tener su negocio propio, es decir, es allí donde el rol del Estado tiene que darle una mano para tener el empleo productivo. Obviamente muchas reacciones se han generado luego de este anuncio presidencial, hay quienes lo apoyan, la oposición asegura que es insuficiente, pero hay otros sectores que aseguran que si se pudiese dar este aumento salarial en una sola cuota, es decir, de una sola vez, en una fecha, quizás pudiese no tener un efecto, o pudiese tener un efecto positivo con el tema de la inflación. ¿Ustedes creen que si se unifica en una sola fecha el aumento completo de 2.000 bolívares, de más de 2.000 bolívares, pudiese ser positivo? Cualquier ajuste es bienvenido, pero repito, con el esquema actual económico que el gobierno ha planteado, no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque vas a tener una economía... Ni que se haga en una sola fecha. Ni que lo haga en una sola fecha, porque repito, Venezuela es el país con la mayor inflación de todo este continente. Entonces, lo que va a hacer es que el dinero no alcance y te lo podrán ajustar, pero nuevamente la inflación se lo va a comer y cuando usted vaya al abasto, cuando vaya al mercado, no le va a alcanzar. Y repito, el gran problema es aquel venezolano que no tiene salario, no tiene ingresos. Entonces, no estamos pensando en cómo generamos empleo de calidad para que de verdad entonces tengamos un salario que de verdad nos alcance y un empleo que sea estable. ¿Cómo mira el Comando Tricolor la reforma que se le quiere realizar a la Ley Orgánica del Trabajo y también sobre la discusión del Fondo de Prestaciones Sociales, donde se unificaría obviamente el sector público y el sector privado? ¿Cómo lo ven? Mira, nosotros creemos que hay una manera inconsulta de hacerlo. Para mí eso se está manejando en un cuarto oscuro. O sea, no sabemos cuál es la propuesta completa, salvo lo que se ha escapado a través de los medios en estos últimos 2 días. Y allí está el primer error. El primer error es querer discutir un tema tan delicado que tiene que ver con todo el sistema laboral venezolano a puerta cerrada en un cuarto oscuro, en este caso por parte del presidente. Nosotros ¿Van a llevar algún tipo de comunicado, algún tipo de acercamiento? Es que yo creo que esa gran discusión se debería estar dando en todo el país abiertamente y sobre todo esa discusión de la ley debería darse en el seno de la Asamblea Nacional para que sea pública y para que todo el mundo pueda llevar su propuesta. Y por eso digo cómo el gobierno se aparta de los problemas de la gente. Por ejemplo, el gobierno va a discutir el tema del 11 de abril, cuando el problema de los venezolanos es la inseguridad. Eso es lo que debería estar discutiendo el poder público, o temas como la reforma laboral. Y sobre el tema, para cerrar esto de lo que ha salido en los medios, de crear un fondo donde ahora se deposite todo lo que es público y todo lo que es privado. Y la pregunta que yo hago, ¿qué dice el trabajador? Ni siquiera le han consultado al trabajador. ¿Por qué al final del día no decide el trabajador? Yo quiero tenerlo aquí o tenerlo allá. ¿Por qué tiene que decirlo el presidente? ¿O tiene que decidirlo una persona? Entonces yo creo que aquí no ha habido la consulta necesaria, repito, para que esto se dé una discusión sana, abierta entre todos los sectores. Ya para finalizar, obviamente, nos queda poco tiempo, pero el tema de la campaña electoral, ¿cómo la ven? Ustedes están trabajando en el área metropolitana de Caracas y este fin de semana pues cierra el registro electoral de mira a estas elecciones presidenciales. Sí, bueno, brevemente, estamos coordinando el Comando Tricolor Metropolitano, el área metropolitana, municipio Libertador y los 4 municipios del estado Miranda de Sucre, Chacao, Baruta, Latillo. Es el conglomerado electoral más importante que tiene el país, cerca de 2.400.000 electores. Hemos entendido del Comando Tricolor la importancia de todo este conglomerado, por eso se ha creado esta instancia metropolitana para servir de apoyo y coordinación con todos los comandos de acá. ¿Cómo hacerlo más cercano al pueblo, a los Bueno, ciudadanos? es que ya culminamos una primera etapa organizativa, que es en los comandos regionales a nivel de los estados y a nivel metropolitano. Ahora estamos en la segunda fase, que es a nivel de los centros de votación. Es decir, estamos creando equipos tricolor alrededor de esos centros y me atrevo a decir que este es el proceso
más importante y mejor preparado que haya tenido la oposición, y estoy convencido que ese 7 de octubre, desde Caracas, desde toda la capital, nosotros vamos a dar un cambio en Venezuela. Ya Venezuela está preparada para un cambio de gobierno. Gracias. Bueno, quedan Muchas algunos gracias. temas pendientes, pero bueno, se nos ha agotado el tiempo. Queremos agradecerle a Carlos Vecchio, coordinador del Comando Tricolor en el área metropolitana de Caracas, por haber estado con nosotros en El Descubierto. Ahora vamos a la despedida.